Os voy a comentar este examen, las soluciones. La primera pregunta era: justifica mediante la tabla de la G cuadrado por qué el p-valor del long rank test al comparar la curva de Kaplan-Meier entre oil dispersant y oil en el bulk exposures es de 0.007. Fijaos que esta tabla está comparando aquí en un tipo de situación y en otro tipo de situación. En el bulk exposures tenemos las diferentes especies, las tres especies que se están trabajando de corales, y es una comparación de dos grupos, por lo tanto tiene un grado de libertad. Son dos grupos, siempre se está comparando pues cada uno de estos tres con cada uno de estos tres. Por esto no aparece la comparativa entre oil y oil, o entre dispersant y dispersant. Aquí no aparece, ¿veis? Bien, tenemos por lo tanto aquí el valor de la G cuadrado y aquí su p-valor. Aquí lo mismo, porque claro, esto se hubiera podido poder prescindir de todos estos valores de aquí y de todos estos de aquí, porque es la repetición. Bien, en concreto os comentaba el 0.007 que hay entre oil dispersant y oil. ¿De acuerdo? En esta situación del bulk exposures. Muy bien. ¿Por qué ocurre esto? Y comprobarlo mediante las tablas. Esto, si vais al blog, en el apartado de complementos, tenéis el fichero de la G cuadrado. Si entramos aquí la G cuadrado, pues si vamos a un grado de libertad, que es esta fila de aquí, fijaos que el 0.07 estaría entre estos dos valores, ¿veis? Y efectivamente el valor de 6,63 tendría a su derecha un área de 0.01 y el 7,87 tendría un área de 0.005. Y es lo que tenéis aquí en el dibujito. Fijaros que a la derecha de 7,8794, que es este valor que os acabo de enseñar aquí, este de aquí, tengo un área de, esta negra, esta en negro, sería esta de aquí para aquí, sería un área de 0,005. Claro, nuestro valor, este 7,364, está un poquito a la izquierda, pero está a la derecha, y bastante a la derecha, digamos, podríamos decir, un poco a la derecha, del 6,6349, que es lo que hay, digamos, el valor que marca a la derecha un área de 0,01, que es este valor de aquí, es este número de aquí, y es este valor de aquí. Estos son las áreas que hay a la derecha de la curva de la G cuadrado. ¿De acuerdo? El dibujito de la curva de la G cuadrado. Que es esta de aquí, ¿veis? Pues claro, si aquí tuviéramos el 6,63, tendríamos un área de 0,01 a la derecha, pues como este valor de 7,364 está más cerca de aquí, pues tenemos esta. Lo que yo pedía era explicar esto, pues que obviamente si a la derecha de 6,63 hay un área de 0,01 y a la derecha de 7,87 hay un área de 0,005, parece lógico que a la derecha de este valor de 7,364 haya una área de 0,007. Muy bien. La siguiente pregunta, que es de un artículo que ya conocéis, donde allí se habla de que el 8,87 está por debajo del umbral. No he puesto el umbral para que lo tengáis que buscar, algunos lo buscáis, otros no. El umbral es 19,67, estamos hablando de los 12 meses del año, por lo tanto hay 12 grupos, y por lo tanto los grados de libertad es el número de grupos menos 1, a la hora de contrastar la hipótesis de homogeneidad, de igualdad de meses.
Si vamos a la tabla del AGI cuadrado, en el 11 tenemos que el valor umbral es 19,67. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si el valor en lugar, si fuera 8,80, que es lo que ocurre, 8,87 diríamos que hay homogeneidad porque el valor está a la izquierda del valor de referencia, del valor umbral. Pero si hubiéramos tenido 28,87 en lugar de que es lo que pregunta esta segunda pregunta, ¿qué concluiríamos? Bueno, pues que tendríamos que rechazar la hipótesis nula de homogeneidad, que es la hipótesis nula, igualdad, homogeneidad, ¿de acuerdo? Igualdad de meses, ¿de acuerdo? Porque hemos superado el umbral. Y si se ha superado el umbral, quiere decir que no hay homogeneidad, que la proporción que se encuentra esta especie, es una especie que se busca en diferentes meses. Y aquí está la proporción de las muestras que se han tomado el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo. Fijaos que se cogen muchas más muestras en marzo, abril, mayo, en agosto, ¿de acuerdo? Pero lo importante es qué proporción, en qué proporción de muestras se encuentra esta especie. Estas son digamos, los casos, la frecuencia absoluta de los casos donde se encuentra la especie. ¿De acuerdo? Por tanto, este es el observado, este sería el esperado y aquí el cálculo de la G cuadrado. Y por lo tanto, la conclusión es esta. El caso de el problema 3, fijaos que yo os comento de Laus, el grupo, la zona del mundo que se cataloga como AUS, la AMZ y la CAM, estas tres, que las he cogido porque hay un índice de Gini muy diferente. Aquí un índice de Gini más grande, intermedio y más pequeño. El más pequeño quiere decir que haya más homogeneidad. Aquí los niveles de los caudales del río es bastante igual. Veis que sí que hay alguno que es un poco diferente. Bueno, si fueran todos iguales, el índice de Gini sería 0 y no es 0. Digamos que hay bastante igualdad. Aquí, si os dais cuenta, los tres primeros siempre son iguales. Lo que aquí cambia es que aquí hay más diferencia. ¿Ves? Estos son un poco más diferentes. El reparto queda más disperso, digamos, ¿no? Hay días que baja más agua, y en cambio en este mucho más. Por tanto, el índice de Gini va creciendo, va creciendo. Aquí es más pequeño, aquí es un poco más grande y aquí es un poco más grande todavía, porque hay, digamos, más de reparto desigual de la agua que cae. Aquí cae más agua y además más dispersa, aquí más igualitaria. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuanto a estas tres nuevas variables, cómo quedarían representadas en el gráfico, un gráfico típico de componentes principales. Bueno, pues fijaros que como la 42 tiene negativo y bastante grande, pues estaríamos negativo de la primera, negativo de la segunda, pues tendríamos un valor por aquí. ¿De acuerdo? La 43, que tiene negativo los dos, pero sobre todo grande la segunda. Por lo tanto, tendríamos que es la segunda la que es muy negativa. En cambio, esta de aquí es negativa, la primera componente es negativa, pero poquito. Este poquito hace que esta flecha vaya para abajo y esté con una coordenada para la primera componente próxima al cero. Y lo contrario pasa aquí, pero ahora es positivo, por lo tanto está por encima. La primera componente es claramente negativa y la segunda es poquito positiva, por lo tanto está por aquí. Esta sería una forma de representar estas nuevas variables en el análisis de componentes principales, para que entendamos lo que significa cada componente en función de los pesos de las variables y de los coeficientes de cada una de las variables. Fijaos que aquí me piden, en esta pregunta 5, qué afirmaciones son verdaderas o pueden ser verdaderas y cuáles son falsas. Y justifica brevemente. Dice que aquí los machos acumulan
más thin significativamente que las hembras en el exoesqueleto. Fijaros que el A es la musculatura y el B es el esqueleto. El B, A y B. A y B. Musculatura, el exoesqueleto. Por tanto, tenemos el thin en el exoesqueleto. Fijaros que el sexo es significativo, la P dice que es diferente, hay diferencia, y estos son los machos y estos son las hembras. Un poco más oscuro se ve aquí, esto un poco más claro las hembras y los machos está por encima. Es significativo y está por encima, por lo tanto, es cierto esto, es verdadero, es significativo y la media de los machos es superior a la de las hembras. La segunda, ¿hay interacción significativa entre calcio y cobre en el exoesqueleto? Falso, no se evalúa la interacción entre esas variables. Aquí la interacción, cuando se evalúa, es entre sexo y edad. Sexo y edad. Aquí el cobre, el calcio y el zinc son, digamos, las variables respuestas de cada uno de los ANOVAs. Aquí tenemos 6 ANOVAs diferentes. ¿De acuerdo? ¿Hay diferencia significativa entre 3 y 4 años en la acumulación de cobre en la musculatura? Ahora vamos al cobre, que es esta de aquí, y en la musculatura. ¿Veis? La musculatura, estamos aquí, y el cobre. ¿Hay diferencia entre 3 y 4 años? Entre edad hay diferencia significativa. No es holgada, es 0,03, pero está por debajo de 0,05, es significativa. Por lo tanto, hay diferencia y por lo tanto es cierta la afirmación tercera. Aquí, fijaros, tenemos, la pregunta es muy sencilla, tenemos un gráfico donde se establece una relación entre dos variables cuantitativas y una recta de regresión, y aquí tenemos esta ecuación de la recta y esta R cuadrado, con este valor. La R es la raíz cuadrada, el coeficiente de correlación es la raíz cuadrada de la R cuadrado. La R cuadrado es el cuadrado de la correlación de Pearson. Pues la correlación de Pearson es la raíz cuadrada de la R cuadrado. Por lo tanto, hemos de hacer la raíz cuadrada. Pero ¿qué ocurre? Que aquí la pendiente es negativa. La pendiente es negativa. Por lo tanto, la relación es inversa. Ya se ve gráficamente que la relación es inversa. Por lo tanto, hay que poner el menos, porque la correlación es negativa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es menos 0,828, que es la raíz cuadrada de 0,6862. La pregunta 7. La pregunta 7 dice de qué afirmaciones pueden ser verdaderas y cuáles son falsas, justificando brevemente la respuesta. El intervalo de confianza del 95% de la pendiente puede ser este valor. Puede ser perfectamente, porque fijaos que este está entre los dos, está dentro del intervalo y es significativa, porque si la R cuadrado es significativa, quiere decir que la R es significativa. O sea, estamos hablando de una correlación significativa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la R cuadrado es significativa. Me puedo fiar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es verdad, es factible perfectamente, porque no está el cero dentro. Entonces, cualquier intervalo, no tenemos el tamaño de muestra y no podemos saber cuál sería el intervalo de confianza real, pero es factible, puede ser, es potencialmente posible. En cambio, esta no puede ser, porque fijaros que el p-valor me dice que es 0,03 de la pendiente, y no, porque sabemos la p de la correlación, y la p de la correlación es menor de 0,01, y la p de la pendiente es la misma que la p de la correlación. Esto es fundamental entenderlo bien. Siempre lo que le pase a la correlación le pasa a la pendiente. En cuanto a la significación, al p-valor, a si el intervalo de confianza contiene al 0 o no lo contiene, obviamente el valor no tiene nada que ver, porque la pendiente puede ser de cualquier magnitud real, y la correlación no únicamente puede estar entre -1 y +1. La tercera, el intervalo de confianza puede ser 0,067. Mirad, en la correlación de Pearson, si hacéis la raíz cuadrada de 0,0449, es precisamente 0,67. O sea, la correlación de Pearson
sería 0,67, y en este caso positiva porque la pendiente es positiva. No puede ser que el intervalo de confianza vaya de 0 a el valor de 0,67. El valor de la correlación debe estar dentro del intervalo. ¿De acuerdo? Tiene que estar dentro del intervalo. En el caso de la correlación, no necesariamente en medio, como puede pasar en la pendiente o puede pasar en la media, porque si la correlación fuera muy grande, más de uno no podría estar como extremo de un intervalo. Pero tiene que estar dentro. Tiene que estar dentro del intervalo. No puede estar en el extremo del intervalo. ¿De acuerdo? Aparte de que el p-valor tan pequeño, tenemos un p-valor muy pequeño, no podría empezar en el cero el intervalo. Si empezara en el cero el intervalo, el p-valor sería 0,05. Porque empieza en el cero quiere decir que estás en la frontera con el p-valor. ¿De acuerdo? Y finalmente la D también es falsa. ¿Falsa por qué? Porque el intervalo de confianza no puede ser negativo. Además no incluye el 0,67. Y no puede ser negativo el intervalo de confianza porque estamos hablando de una pendiente significativa y positiva. Y el último, mirad, si leemos bien lo que dice la tabla, me está diciendo que está trabajando con parámetros, variables medioambientales y con variables bioquímicas, ambientales y bioquímicas. Estas son las variables respuesta de estos ANOVAs. Por tanto, tenemos 12 ANOVAs, uno por cada variable. Estas son las variables respuestas. Estos serían los factores de la ANOVA. Los meses, el lugar y el sexo. Estos son los factores, los que crean poblaciones a comparar. Y las variables respuestas son estas 12, estas 6 y estas 6. Y fijaros muy importante. Dice que con las variables medioambientales se está haciendo, a ver dónde lo pone esto, un two-way, un three-way, respectivamente. Esto es un two-way aquí. Además lo pone aquí, se está viendo la significación del efecto respecto a los meses y a los lugares en las variables medioambientales y respecto a los meses, a los lugares y al sexo en las variables bioquímicas, como estas de aquí. Esta es el peso seco, y este CI, el índice de peso y estas variables bioquímicas. Se está viendo respecto a estos 3 factores y las variables medioambientales respecto a 2 factores, meses y lugar. Por lo tanto, esto es lo que llamamos un two-way ANOVA y esto un three-way ANOVA. Un ANOVA de 2 factores y una ANOVA de 3 factores. Por lo tanto, esto de aquí no hay contrastes de hipótesis, porque son 6 ANOVAs de 2 factores, solo meses y lugar. Y estos son ANOVAs de 3 factores con los factores meses, lugar y sexo. Por lo tanto, hay que mirar todos estos puntitos de aquí. Entonces, fijaros que me está dando un asterisco para el p-valor menor de 0,05, 2 para menor de 0,01 y 3 para menor de 0,001. Pero en todo caso, siempre que hay un asterisco, hay significación, porque obviamente si es menor de 0,001, es menor de 0,05. Y si es menor de 0,001, es menor de 0,05. Por lo tanto, obviamente, los que son con asterisco son los que son significativos. Por lo tanto, la primera pregunta, 12, porque hay 12 variables respuesta, hay 12 ANOVAs. 6 two-way, de 2 factores, 6 three-way, de 3 factores. Hay 15 p-valores con asterisco de 1, 2 o 3. 15. Por tanto, hay 15 estadísticamente significativos. 15 contrastes estadísticamente significativos.
y 15 que no lo son. Porque vamos a contar cuántos no lo son. Fijaros, 6, porque no aparece nada, ¿eh? Dice, las células, los lugares, los espacios vacíos, no hay efectos, no hay diferencias. Efectos en ANOVA quiere decir hay diferencias. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí 5, 6, 7, 8, 9 y 6, 15. 15 que no son significativos. Estos no hay que contarlos porque no entran en este ANOVA. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias.